Este pequeño se perdió en el bosque y 10 días después ocurre lo impensable. Contarle una historia a tu hijo puede hacer la diferencia. Por Carlos Matthews. Se suponía que tú estarías con él. No, mi hijo. Los latidos del corazón estaban a 1000 mientras los gritos de Janet se escuchaban en todos los alrededores de la casa del bosque. Albert intentaba recordar el número de emergencias, pero le aturdía la desesperación de su mujer, y no era para menos. Tan solo se habían descuidado por unos minutos y su hijo, pequeño de casi 5 años, Oliver, no estaba más. Había desaparecido. El viernes habían alistado sus cosas porque las discusiones entre ellos cada día iban de mal en peor. Albert determinó que ir al pueblo de River y alquilar una casa sería lo mejor. Pasar un momento agradable en familia, lejos del bullicio de la ciudad, lejos de los problemas del trabajo y el estrés de la rutina. El viaje había durado apenas 5 horas, pero ambos, incluyendo Oliver, habían dormido todo el camino. Fue como si realmente se hubieran desconectado de todo, y un descanso absoluto los abrazó mientras el aire que ingresaba a través de la ventanilla del bus parecía ser un mensaje relajante. Todo estaba saliendo como lo habían planeado, y era algo que ellos habían buscado. A los pies de ellos, en un canil, estaba el señor Sherman. Como le decía Oliver a su perrito, no lo dejaría en casa solo, no se perdería de la diversión. Hacia donde viajaban era un pueblo tranquilo y jamás se había reportado algún incidente grave. Siempre habían sido emergencias triviales. Lo más grave habían sido incendios forestales y animales salvajes encerrados en casas abandonadas. Siempre los osos o los zorros entraban por comida y luego no podían salir. El sheriff se había encargado de solucionar eso, al igual que un alguacil que había sido asignado al pueblo. Fuera de esos incidentes, el pueblo era un lugar tranquilo y muchos tenían su casa allí, las cuales las alquilaban para familias y parejas en el verano. El lugar era hermoso y de ensueño. Tenía un lago con un muelle que le daba ese toque de tranquilidad a cualquier pueblo. Al llegar, el chofer del bus los despertó a los 3. Era la segunda parada. El viaje aún continuaba, pero para ellos había terminado hasta allí. Albert y Janet se repusieron, pero Oliver aún dormía, por lo que lo cargaron junto con sus cosas. De allí un taxi lo llevó hasta la casa donde se quedarían por una semana. Ese era el plan. Al llegar, los inmensos árboles causaban admiración, pero también un pensamiento que rondaba en sus cabezas. Solo un camino de 5 horas los había hecho atravesar la inmensidad del bosque, árboles gigantescos y ruidos de animales en aquellos árboles. Un alguacil con su compañero se daban el lujo de comer helado de manera pacífica. Les dieron la bienvenida y les pidió que por favor anotaran el número para cualquier consulta o ayuda. Verdaderamente no hay problemas en el pueblo, todo es pacífico, pero siempre debemos estar conectados, dijo el alguacil y soltó una sonrisa. Ambos esposos asintieron con la cabeza y continuaron su viaje en el taxi. Estaban maravillados con el lugar, pero sobre todo pensaban que no había estado muy lejos de su casa el lugar. Era cerca, solo que las cosas de la ciudad los habían ahogado de tal forma y sumergido tanto que no lo habían visto de esa forma. Por fin llegaron y Oliver despertó de súbito. «Papá, ¿dónde estamos?» «Ya llegamos, mi vida», respondió Janet mientras abría las ventanas de la casa. Todo estaba hecho de madera, tronco, y aunque necesitaban un poco de mantenimiento, tenía ese aroma a roble que lo hacía muy acogedor. La cocina era moderna, con acabados rústicos, y se proyectaba a que sería unas vacaciones de ensueño. En un día, un tour los vendría a buscar para una expedición por los lugares más asombrosos del pueblo de River. Cuando entraron en la habitación, la cama era la más grande que habían visto alguna vez. No había necesidad de otra cama. Estar en familia juntos como si no existiera nada más era la mejor opción para fortalecerse. Los 3 jugueteaban en ella sin caerse. Pestañeaban por momentos y Oliver estaba emocionado, y el señor Sherman por fin había dado todo el recorrido a la casa.
Iban a dar una vuelta al lugar por las afueras del patio trasero, pero el aire cambió de temperatura de pronto y los vientos empezaron a anunciar que una tormenta se avecinaba. Era algo normal en el lugar y las casas estaban hechas para ese tipo de eventos, por lo que el paseo a los alrededores se postergó. Era normal que las tormentas de verano estuvieran de paso. Lo habían anunciado en la radio mientras viajaban. Ellos no lo habían escuchado porque estaban durmiendo en ese momento, pero el alguacil se los había recordado. Por eso siempre los lugareños y los visitantes vacacionales lo tenían claro. Así que por esa razón el domingo se había cancelado la excursión. El lunes hasta el martes las tormentas cesarían. Por esa razón se había reprogramado dicha excursión de fin de semana. Además que todo había caído bien, pues habían salido ellos el viernes en la mañana y llegaron en la tarde, por lo que no les fue suficiente para descansar. Así que hasta allí todo estaba acorde a las vacaciones que serían inolvidables. El señor Sherman acostumbraba a dormir también. Estaba en una edad de un perro que ya no corría todo el tiempo. Así que cuando Oliver lo llamaba, a veces este no lo obedecía. Se quedaba solo viéndolo mientras este jugaba con la arena en el pasto. Los juguetes, así como la pelota u otro objeto que antes había sido muy entretenido para él cuando apenas había sido un cachorro. Ese día se la pasaron casi todo el día durmiendo. La tormenta llegó y los invitó a descansar. Una cena simple y luego querían ver por la ventana la luz que emitían los rayos. Luego el silbido del aire atravesando la toma de aire de la acogedora casa. Era como un silbido relajante, pero también un amenizador para que Albert contara alguna historia de su vida o la de alguien más. Oliver amaba escuchar esas historias. En realidad era parte de su imaginación cuando éste jugaba en su patio con sus juguetes. Allí le daba vida a los personajes y recordaba lo que su padre le contaba. Un día un cazador salió de cacería, dijo Albert con mucho énfasis, por lo que Oliver no pudo evitar prestar atención. Caminó por más de 5 días en el bosque y no encontró nada. Su familia estaba hambrienta, por lo que no podía regresar sin nada. Prefería morir cansado que volver y decirle a sus hijos que no tenía nada para darles de comer. La noche se avecinaba y su corazón se aceleraba cada cierto tiempo. El pánico de no volver a llevarles nada se apoderaba de él con intermitencia cada vez más cercana. Sin embargo, no se daba por vencido. Al no tener comida, supo que habían raíces que tenían minerales y sales que podría utilizar para sobrevivir. Escarbó y escarbó hasta que dio con las raíces de un sabor dulce. Las amargas no, decía, porque podrían ser venenosas o tóxicas. Así que al encontrar las raíces dulces, comió algunas y otras se las colgó en el cinturón para continuar con su viaje. Jamás había entrado muy adentro del bosque, por lo que decidió marcar en varias ocasiones en los árboles con una piedra de filo alguna marca que le permitiera alguna vez volver de nuevo a casa. Así, para cuando descubrió que ya estaba muy lejos y una tormenta se le avecinaba, buscó un árbol donde cobijarse y así con las ramas improvisó una ramada, escarbó un hoyo en la tierra y se metió allí esperando que ningún rayo lo alcanzase. Ahora esperaría allí nada más y dijo: «Oh Dios, perdóname, te he hecho a un lado, he hecho todo mi esfuerzo y me olvidé que tú eres el dueño de todo esto. Perdóname por olvidarme de ti en estos momentos. Te doy gracias por mantenerme a salvo y ahora espero tu inspiración y tu ayuda si así lo deseas. Mis hijos aguardan en casa y tienen esperanza en mí. No te pido que me des en la boca, más bien dame inspiración, y a donde tú me digas que yo vaya, iré». El hombre cerró los ojos por el agua que golpeaba su pequeña tienda hecha de leña y todo el follaje que había podido reunir antes de la tormenta. En eso estaba, aguardando la señal o algún pensamiento que lo ayudase a salir de esa situación, cuando de pronto un jabalí estaba frente a él. Estaba atrapado entre los arbustos y leños secos. Daba gritos y la lluvia empezó a caer con los truenos incluidos. El hombre observaba la oportunidad. Parecía que Dios le estaba mostrando la señal. No habría otra, se dijo. Así que tomó su lanza y limpiando el agua de su visión, le asestó un certero disparo.
Al instante tendría que ir por él. La tormenta se había puesto como nunca. Su vida ciertamente peligraba al formarse las quebradas de más de 1 metro de ancho y de profundidad, tanto así que el hombre no podía calcular por el agua turbia, así que quedó inerte por unos momentos, pensando si acaso la tormenta terminaría pronto, y si no hacía nada, pronto el caudal se llevaría su presa. Solo tenía que ir por el jabalí y traerlo a su tienda improvisada, aguardar que terminase la lluvia para luego emprender el camino de regreso a casa. Pero el agua corría frente a él y temía ser arrastrado. Sin embargo, el pensamiento de que sus hijos estaban pidiéndole comida en esos momentos lo armó de valor. Nada lo habría podido convencer hasta que recordó que él mismo se lo había prometido y era la razón por la que estaba allí. Él dijo que al iniciar su travesía prefería morir antes que llegar sin nada a su casa y ver aquellas miradas de sus hijos mientras perdían la esperanza de que él no les había traído nada. Así que se armó de valor y se abalanzó sobre los caudales. Para su alivio, las quebradas apenas si llegaban a las rodillas. Tomó al jabalí, quien aún tenía su cuerpo caliente, y arrastrándolo lo llevó a su tienda. Allí, cuando pasó la lluvia y la tormenta, el frío era casi como filudas cuchillas, por lo que permaneció abrazado al jabalí para mantenerse en calor. Un día había pasado y el sol reluciente le dio la bienvenida al nuevo día. Había sobrevivido gracias a su genialidad y a lo que sabía sobre el bosque. Arrastrando llevaba a aquel animal de regreso a casa. Llegó hasta allí y su esposa había hecho la última porción de harina de pan. Los niños estaban bien. «¿Cómo te fue, papá?», preguntó uno de los pequeños. «Bien, hijo, el jabalí no se dejó atrapar, pero Dios estuvo conmigo y me ayudó». Al sentarse en la mesa, ambos padres dieron gracias a Dios por la comida, que le duraría hasta por 1 mes. Los niños comieron. A las horas el panadero llegó por si querían vender su carne. Él lo compraría por una bolsa de 10 panes cada día por 1 mes, y de esta manera le ofreció un trato. Así llegó después el lechero, el dueño de una granja, y varios hombres que tenían productos en sus tierras. El hombre salió adelante y estaba con su familia juntos y felices, recordando que a pesar de lo malo que se pudieran poner las cosas, nunca, pero bajo ninguna circunstancia, debemos olvidarnos que Dios existe y que siempre está dispuesto a darnos la salida en una oración. Para cuando terminó de contar la historia, el pequeño Oliver dormía plácidamente y el día se terminó. A la mañana siguiente, el plan era cocinar y salir al pueblo a darle un vistazo a lo que allí había. La madre de Oliver, Janet, cocinaba, mientras que su padre atizaba el fuego para asar la carne. El día transcurría como siempre. Sin embargo, algo estaba a punto de ocurrir que lo cambiaría todo para siempre. Oliver fue a jugar con el señor Sherman en el patio trasero, cuando de pronto una mariposa grande se posó sobre el señor Sherman, más grande de las que alguna vez había visto por televisión. El señor Sherman ni se inmutó en moverse, pero le llamó la atención a Oliver, quien empezó a seguir a la inmensa mariposa hacia el bosque. La siguió y cada vez se alejaba más y más de la vista de la casa. Para cuando se dio por vencido y supo que no podía alcanzarla, descubrió que todo a su alrededor estaba lleno de árboles que cada vez se cerraban más y más, impidiéndole saber la orientación por donde él había venido. Su corazón empezó a latir a 1000 por hora. Corrió en dirección hacia donde le pareció que éste había partido, pero después de correr por unos minutos, pareció estar adentrándose más, por lo que se detuvo. Mientras esto ocurría, los padres de Oliver lo buscaban intensamente. El día se puso lúgubre después de esto y a pesar de que estaba despejado, era sábado y aún estaba pronosticado tormentas para la zona. «¡Oliver!», gritaba su madre, buscándolo por toda la casa, mientras su padre corría por los alrededores. Oliver no estaba. Se reunieron los dos para recordar que él había estado sentado en la parte de atrás de la casa. La desesperación se apoderó de ellos. Janet no hallaba consuelo. Solo un instante había bastado para que desapareciera.
El padre de Oliver, Albert, trataba de enfocarse en encontrar el número del alguacil que éste le había dado el día anterior cuando habían llegado, pero los gritos de Janet no le daban chance. Una mujer que oyó los gritos se acercó ofreciendo ayuda. Allí de esa manera lograron dar con el alguacil, quienes se adentraron en el bosque buscando rastros. Efectivamente, en el camino hallaron huellas, así como piedras que habían sido removidas recientemente. Pero Oliver no estaba por ningún lado. ¿Por qué llevan armas?, preguntó Albert al ver a muchos de los vecinos del pueblo que se habían sumado a la búsqueda. Pues el bosque tiene algunos animales salvajes que son algo peligrosos, respondió el alguacil. Albert ahora sabía que no solo su hijo se había perdido, sino que había la probabilidad de que su pequeño hijo fuese atacado por algún animal salvaje. El pánico se apoderó de los angustiados padres. Por todo el perímetro lo buscaron, pero al pensar bien y ver desde un avión que seguía la búsqueda, se divisó la inmensidad de un bosque que parecía no querer entregar a su hijo. Ya habían pasado 2 horas desde que se había reportado la desaparición y no había rastros del pequeño. Janet tuvo que ser evacuada a un hospital al no poder soportar la idea que su hijo estaba en el bosque solo en medio de la inmensidad verde y animales salvajes. Albert continuaba gritando. Casi medio pueblo, entre vecinos, alguaciles y agentes de rescate, lo buscaban. El cielo se nubló y el aire frío corrió entre los árboles, anunciándoles que la tormenta vendría y el peligro era inminente. Albert no podía creerlo. Ahora le estaban pidiendo que regresara. No se lo podía asimilar. La tormenta se avecinaba con fuerza y habían rastros que el bosque siempre resistía. Rayos impactaban y las quebradas se activaban. «Solo un momento más», suplicó el agobiado padre. «Por favor, solo un momento más». «Señor», dijo el sheriff, «lo lamento, pero tenemos que volver. Es peligroso». Hacía casi a rastras se lo llevaban, pero era verdad. Los rayos habían dejado huellas la noche anterior que realmente sí podían alcanzar no solo las copas de los árboles, sino también el suelo. El alguacil encargado junto al sheriff prometieron reanudar la búsqueda apenas aclarara el cielo. Albert no podía volver a donde su esposa, quien permanecía sedada en el hospital. Él estaba solo en casa. Observaba de vez en cuando la ventana y parecía casi escucharlo. ¿Cómo estaría?, pensaba. Asustado probablemente. Él era el padre y estaba allí, a salvo, mientras su hijo estaba asustado, en pánico por la tormenta. Albert sufría con cada segundo que pasaba. Se la pasó dando vueltas por la casa, tomando café para no dormir. Iba de vez en cuando hacia la ventana para ver si su hijo aparecía. El sonido de los truenos se confundía con los golpes en la puerta, por lo que de vez en cuando él abría la puerta y miraba, pero nada. No había rastros de que alguien se había acercado a la propiedad. A las 4:35 la tormenta se detuvo. El alguacil aguardaba afuera de su casa para reanudar la búsqueda hasta donde habían peinado la zona. El día empezó con mucho optimismo, pero conforme transcurría el tiempo, el silencio entre los que estaban en la búsqueda pronto hizo mella de las pocas esperanzas que tenían. Fue un verdadero calvario cuando las horas pasaban y se convertían en un día más a la vez. Lo que habían supuesto que serían unas vacaciones de tan solo 7 días, ahora se perfilaban a terminar en tragedia. 7 días ya habían pasado y la esperanza era nula. Ambos padres desconsolados se paraban cada día a la puerta a la espera de su hijo. Necesitaban que ocurriera un milagro. Habían suplicado a Dios cada día. «Dime dónde puedo buscarlo», habían sido las palabras de Albert al ver que nada daba resultado. Ahora no sabían si sería mejor recibir la noticia que habían encontrado el cuerpo de su hijo o de no encontrarlo para seguir con la esperanza que estaba por allí, en algún lugar del inmenso bosque del pueblo de River. Ambos padres estaban allí dándose consuelo cuando los dueños de la casa que ellos habían alquilado llegaron para decirles que no se preocuparan por lo del alquiler. Ellos comprendían y podían quedarse allí el tiempo que ellos necesitaban mientras Oliver aparecía. Fue un buen gesto de parte de ellos, pero había algo más. «Hemos venido a decirles esto y a dar también mantenimiento al generador por las tormentas.
Después de esto nos iremos a la ciudad. No tienen de qué preocuparse, dijo la mujer quien acompañaba al dueño. Albert acompañó a unos 500 metros cuesta arriba para ver dónde quedaba el generador. Desolados, en silencio, al llegar efectivamente el agua había ingresado al cuarto de máquinas. Le dieron mantenimiento, pero no solo eso. A lo lejos observaron un camino abierto que Albert no recordaba haberse topado con él. El cielo siempre había estado cubierto de árboles, pensó. Entonces, allí tendría que buscar. Ese lugar faltaba. Estaba a 1 kilómetro más o menos de camino. Dejó a los dueños de la casa atendiendo esa urgencia y se dirigió con su esposa a buscar ese lugar, a solas. Janet no quería decepcionarse más, pero estaba el pensamiento que quizá alguna pista encontrarían allí. Así que caminaron y caminaron mientras recordaron los bellos momentos con su pequeño Oliver. La idea que habían tenido que salir de la rutina y ahora esto lo había hecho unirse cada vez más y más. Solo faltaba su pequeño y todo sería como siempre. Todo sería perfecto. No necesitaban más, se lo mencionaban. No volverían a frustrarse ni a tener un descuido con su hijo. Se lo prometían y a la vez rogaban a Dios por su ayuda. Al fin llegaron y en medio, en el fondo verde, un brillo los hizo observar con más detenimiento. Era como un pedazo de vidrio, la botella de jugo que Albert le había dado a su hijo mientras éste había estado jugando. Allí estaba. Corrieron y verdaderamente sí lo era. Llamaron y llamaron hasta que en medio de unos arbustos apareció Oliver. Tenía la mirada perdida. Estaba cubierto de una especie de pintura de barro o algo así. Atrás de él, una choza hecha con leños secos, un hueco en la tierra. Cerca de él, una liebre muerta estirada que había sido despellejada con la mano. Ambos corrieron a abrazarlo. 10 días habían transcurrido hasta ese momento y al fin lo habían encontrado. Albert le pidió a su esposa que no se moviera mientras él iba por ayuda. Al ser llevado Oliver, entonces recuperó la sonrisa. Eran sus padres y por fin pareció reconocerlos, pero él tenía un semblante asustado. Su madre lo acariciaba, fue hospitalizado y fue algo muy sorprendente, casi un milagro por así decirlo. Nada nunca como eso había ocurrido en el pueblo. El pueblo estaba muy sorprendido, nada habría podido sobrevivir en esas condiciones y menos un niño de casi 5 años de edad. Al ser preguntado cuando le dieron de alta, el pequeño entonces hizo una revelación que dejaría boquiabiertos a todos, pero sobre todo a su padre. El sheriff amó el final de la familia Walker, pero quería cerrar el caso solo haciendo una última pregunta para no incomodarlos en ese momento, porque los padres estaban aliviados. Y dijo: «Pequeño, veo que estás bien. ¿Cómo hiciste para sobrevivir todos estos días?». Tras unos segundos de silencio, el pequeño tomó aire, miró a su padre y dijo: «La historia, padre. Solo eso. Recordé la historia». Qué increíble historia, mis queridos amigos y amigas. Espero que hayas podido disfrutar y deleitar con esta historia basada en un hecho real, por cierto. Si te gustó, dale manito arriba al video y déjame un comentario para saber tus impresiones. Yo a cambio te dejaré un corazón. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y estaré de vuelta aquí en una historia más, una historia encriptada.